Hoy vengo a desbloquearles algunos recuerdos. ¿Reconocen esta canción? Pues ya lo vieron en la miniatura del video y por supuesto que yo creo que por eso le dieron clic, ojalá. Gracias a quienes nos están viendo, pero hoy venimos a hablar de el show que hizo una persona que se llama Alfred Hawthorne Hill, más conocido como Benny Hill. Y vamos a ver algunos datos curiosos de Benny Hill, tanto del show como de algunos de sus actores o del mismo Benny Hill. Entonces no se pierdan, lo vamos a ver al final. Entonces los invito a quedarse hasta el final y por supuesto suscribirse. Ya tendremos varias oportunidades de platicar de otras cosas, pero hay que darle de comer al famoso algoritmo, etcétera. Y bueno, pues pasando a lo que realmente vinimos y nos interesa, pues ¿quién no se acuerda de Benny Hill y de su show que pasaron en toda América Latina? Lo pasaron el show principal. Al principio comenzó en Argentina, pero también lo transmitieron obviamente en Perú, en Uruguay, en Colombia, en Chile. En México lo transmitían en el canal estatal de televisión que se llamaba Imevisión, en el canal 13 en ese momento. Posteriormente ya cuando se privatizó esa televisora se transmitió en el canal 7 y ocasionalmente lo podemos llegar a ver en alguna hora de la noche, lo podemos encontrar, pero si no lo podemos ver en YouTube, donde por cierto se ha vuelto muy, muy famoso. Los capítulos, algunos, les estoy dejando algunas ligas aquí en la caja abajo de descripción, ya saben. Están ahí, son legales, pueden verlos y aprovechan y le dan clic a suscribirse, por supuesto, al canal de Chavorrucos en Aprietos. Y por ejemplo, los capítulos más famosos tienen más de 9 millones de vistas. Entonces, pues es un comediante que, a pesar de que se dice que fue el primer programa y el primer comediante cancelado de la historia, porque pues hubo un cambio de humor hacia los años 80, a finales de los años 80, hubo un cambio, por supuesto, de humor o de la escena humorística en Inglaterra, pero después en todo el mundo. Pues bueno, era muy conocido el show por hacer pues gala de estas imágenes de chicas muy guapas en paños menores que eran obviamente realizadas con el puro objetivo de atraer un público masculino que le gustaba esto. Era un show que, por ejemplo, aquí en México se transmitía alrededor de las 11 de la noche, 12 de la noche, a veces ya alrededor al filo de la medianoche. Pero bueno, pues entonces pues era un show que no era, digamos, apto para menores. Y que bueno, y que aparte influyó con esta forma de hacer ver a las mujeres de esa forma, como en programas como Las Gatitas de Porcel, por ejemplo, en Argentina. O aquí en México los programas de Raúl Astor, La Cosa o No Empujen. ¡No empujen! Todos estos programas que en el caso mexicano, por una cuestión también de la televisora, pues no se permitía pues que estuvieran en paños menores, en bikini, etcétera. Entonces, bueno, ocasionalmente salían así en alguna escena, pero realmente estaban, digamos, en ropa más como trajes de noche, pero pues obviamente eran chicas muy guapas. Regresando al tema de Benny Hill, fue un show bastante largo, duró desde 1955 hasta 1989, y díganme quién de ustedes no lo vio en algún momento. Si no lo vio, es algo que necesitan hacer, que digo, no creo que haya envejecido tan mal, pero bueno, pues sí tiene sus, si lo vemos con esa perspectiva de hoy en día, pues sí, es un programa que a lo mejor no respeta las convenciones sociales y de corrección política y familiar
que se hoy en día, pero pues en su momento era lo que había y lo veíamos y nos reíamos. Tanto así que Benny Hill tuvo unos admiradores, digamos, muy destacados. Por ejemplo, Charlie Chaplin se declaró admirador de Benny Hill y decía que había venido a refrescar la comedia física, donde pues había estas cuestiones de corretizas, golpes, pasadas o transmitidas con esta música que pusimos al principio, que se llama Jacket Sax, y que, bueno, eran cámara rápida, cuestiones muy absurdas. A Benny Hill se le llegó a comparar con Monty Python, aunque él decía que, bueno, Monty Python era mucho más intelectual, eran actores que podían hacer por la tarde a Shakespeare, y que lo de él era puro vodevil, era, pues sí, básicamente entretenimiento, él decía barato. Otro de sus admiradores muy destacados y connotados es el mismísimo Michael Jackson. Podrán ver la foto que estamos poniendo ahora mismo, pues Michael Jackson con él, donde incluso hubo rumores de alguna colaboración. Michael Jackson quería salir en el programa, etcétera, agendas y bueno, y el fin del programa en 1989 ya no permitieron que se hiciera. Entonces, pues ese es uno de los datos, digamos, curiosos. Otro dato curioso, por ejemplo, es que el show de Benny Hill fue uno de los programas que tuvo mayor audiencia en Inglaterra. En 1971 alcanzó 21 millones de espectadores en una de las transmisiones, lo cual pues es muy revelador de la popularidad que tenía. Y además, por ejemplo, otro dato curioso del mismo Benny Hill era que era políglota. Hablaba obviamente su lengua materna, que era el inglés, pero hablaba italiano, hablaba francés, español y alemán de manera muy fluida, muy correcta. Entonces era una persona que, ya entrando a estos datos curiosos de Benny Hill, era una persona que le tenía terror a la pobreza, a ser pobre, a ya no tener recursos, por lo cual pues era pues tacaño, avaro, y pues entonces usaba su ropa hasta que básicamente estaba desgarrada, sus zapatos los pegaba por si tenían algún desperfecto, trataba de componer él mismo estas cosas, nunca compró una casa, nunca compró un auto, y pues siempre rentó un pequeño departamento en Londres. Entonces, pues sí, era una persona que sin embargo, sus programas hacían mucho dinero y lo siguieron haciendo incluso después del final de las transmisiones en 1989, porque se siguió transmitiendo en otras partes del mundo y seguían pagándole derechos, y entonces dejó una fortuna bastante cuantiosa cuando en 1992 fallece a causa de una trombosis coronaria. Esto es un infarto masivo, y que aparte en una cosa pues terrible para una persona tan popular como él, que por cierto nunca se casó y que vivió con su madre hasta que ella falleció, me parece que 2 años antes de que él lo hiciera, pues muere solo, y su cuerpo no es encontrado sino hasta 5 días después de su fallecimiento, y esto porque el productor de su programa pues va a buscarlo y pues no responde llamadas, etcétera, y pues tienen que entrar a la fuerza a su departamento, donde lo encuentran sentado frente a la televisión y bueno, en una situación bastante fea, lo cual nos representa un final triste para una persona que dio tantas risas y tanta alegría a un mundo donde pues había muchas cosas que nos estresaban, como siempre, pero bueno, él contribuyó con su humor. Seguramente si vieron el programa o si ya quieren ir a verlo, y los enlaces están acá abajo, repito, pueden ver, los enlaces están en YouTube, muchos de los capítulos. ¿Quién no recuerda a Jack Wright, que es este actor muy bajito,
pelón completamente y que era pues básicamente el patiño en muchos de los sketches de Benny Hill. Que otra de las curiosidades es que Jack Wright, una persona nacida en Irlanda, y pues se va a Estados Unidos a buscar fortuna, empieza a trabajar como armador en la fábrica de Cadillac, pero lo sorprende la gran crisis de 1929 en Estados Unidos y bueno, tiene que regresar en 1930 a su tierra natal, a Irlanda del Norte, y entonces, bueno, pues la pasa mal, etcétera, y no es hasta que tiene 60 años que se incorpora al elenco del programa de Benny Hill y pues se hace muy famoso, trabaja ya mucho tiempo con Benny Hill, se retira en 1984 y muere en 1989, curiosamente, cuando también ya había terminado este programa de Benny Hill. ¿Por qué fue el primer comediante cancelado de la historia? Bueno, pues por esta cuestión de que hoy se daría por llamar la objetivización de la mujer, que bueno, pues si están viendo algunas escenas del programa y pues obviamente pues hay un humor que, repito, hoy en día quizás ya no sería tan bien visto, pero pues quienes lo pudimos ver, como ustedes que me están viendo en estos momentos, en esos años, bueno, había otra conciencia, otra forma de ver el mundo y bueno, y pues así funcionaba Benny Hill. Estamos viendo algunas escenas durante todo lo que hemos estado platicando, algunas escenas de este programa que fue pues un ícono del humor, no solamente en Inglaterra, sino en todo el mundo, que influyó a muchos comediantes y a muchas generaciones en los modelos de cómo hacer comedia, pero que pues fue pues irrepetible. Realmente no hay nadie que lo haya hecho de la forma y con el éxito que él lo hizo. Y bueno, pues otra de las cuestiones que sucedió, por ejemplo, es que él era un hombre muy solitario, una persona que nunca, ya había dicho, nunca se casó, que él comentaba que había pedido matrimonio 3 veces a 3 mujeres distintas y que lo habían rechazado. Hubo siempre dudas y rumores acerca de sus preferencias, pero bueno, pues él decía que, por ejemplo, él no quería una mujer sensual como las que tenía en su programa. Dice, porque es como cuando estás en la fábrica de chocolates, ves tanto chocolate que no quieres probarlo ya, quieres algo distinto. Y él decía que prefería ya una mujer en otro estilo, de otra manera. Pues bueno, pero al final pues nunca se casó, repito, murió solo. Y a su muerte dejó una fortuna de varios millones de libras, que por lo demás, pues como no tenía descendencia, fueron a dar a manos de sus sobrinos con los que nunca se hablaba. Entonces, bueno, una persona que ahorró toda su vida porque no gastaba en ropa, no gastaba en casas, en automóviles. Su mayor lujo que se daba era pues las largas temporadas que pasaba en Marbella, en España, que le gustaba mucho. Entonces pues acumuló una fortuna muy grande que fue a dar a manos de sus sobrinos, que bueno, pues que con los que no se hablaba. Pero pues me encantaría que me comentaran si pudieron verlo en su momento, este programa, porque era muy divertido, con todas las salvedades de las que ya hablamos, que a veces incluso era un poco difícil verlo por los horarios en los que lo programaban, pero pues cuéntenme si lo pudieron ver, qué les parecía, qué me pueden platicar acerca de Benny Hill, de cómo lo pueden considerar a partir de esta mirada distinta que tenemos hoy en día. Platiquemos en la caja de comentarios, los leo a todos, gracias por vernos. Pues nos vemos, ya les he dicho no sé cuándo, ni cuánto, ni cómo, pero nos vamos a ver. Entonces los dejo con un poquito de Benny Hill y nos vemos en la siguiente.